Hola, les habla el doctor Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La ley de la expresión dice, y la cita Aristóteles también, la ley de la expresión, otra de las leyes universales mentales para lograr el éxito en la vida. Y dice que lo que está impreso en tu mente se acepta y se expresa. Lo que está impreso se expresa. ¿Eso qué significa? O sea que lo que está implantado o impreso en tu mente, en tu psique, y esté mezclado con la emoción, o sea que lo tengas emocionalizado y puesto en tu concepto propio, oye bien, puesto en tu concepto propio, será expresado como parte de tu personalidad y parte de tu realidad. ¿Ok? Ahora les digo qué es el concepto propio. El concepto propio viene siendo, y se divide en tres, ¿no? El concepto propio, el autoideal, la autoimagen y la autoestima. O sea, la autoestima es qué tanto te quieres tú. El autoideal es el modelo a seguir de personas que a ti te gustaría ser. O sea, el conjunto de habilidades, de cualidades que tienen las personas, ¿ok? Ese conjunto de cualidades y de habilidades que tienen todas, el resumen de todas esas varias personas, y es como especie de un modelo que tú quisieras seguir. Ese es el autoconcepto del autoideal. Y la autoimagen es cómo quieres verte tú, como quién te quieres parecer, como quién te quieres ver tú en la vida. O sea, que quieres parecer a quién, o sea, tú quieres ser como quién. Esa es la autoimagen. Y la autoestima es qué tanto te quieres tú mismo, qué tanto te quieres. Entonces, ese es el concepto propio, ¿no? Entonces, cuando tú imprimes un concepto en tu mente, en tu psique, le pones emoción y lo pones en tu concepto propio, se va a expresar como parte de tu personalidad y parte de tu realidad. Eso quiere decir que tú ves al mundo a través, oye bien, de tu concepto propio. Tú ves al mundo a través de tu concepto propio. O sea, es más, eso quiere decir que tú ves el concepto del mundo. Tú ves el concepto del mundo. O sea, prácticamente tú no crees lo que ves. Tú ves lo que crees. Claro, porque tú vas a ver al mundo es de acuerdo a las creencias que tú tienes. Y de acuerdo a las creencias que tú tienes, es de la manera como tú vas a ver al mundo. Es el concepto en la cual que tú tienes, el concepto que tú tienes, por lo cual tú vas a ver el mundo. Por eso que lo que está impreso se expresa. Todo lo que se haya impreso en la mente como una realidad, como un hecho y como una verdad, será expresado en tu realidad y será expresado en tu mundo prácticamente, porque así es que lo vas a ver. Es como, por darte un ejemplo, es como si tú crees que cierto número de personas de un pueblo son buenas personas, pues vas a ver bondad en ellos. Si tú crees que cierto número de personas o de cierto número de personas en un partido político son tontos, pues todas las personas en ese partido político pues te van a parecer tontas, así sean inteligentes y sabias. O si tú crees que en todas partes hay oportunidades, en todas partes vas a encontrar oportunidades.
Si tú crees que tienes el control de tu destino y el control de tu vida, pues vas a ver señales de ello. Lo vas a ver clarito. Y si tú te crees convincente, te crees popular, te crees una persona audaz, te crees una persona confiada, pues vas a actuar de esa manera. Porque así es que te vas a expresar tú en tu mundo de esa manera. Confiado, valiente, convincente, audaz, popular, en caso de que tú te veas, de que tú pienses que tú eres popular, vas a actuar como una persona popular, porque así estás viendo al mundo. Y ese es el concepto tuyo en el mundo. Así vas a ser tú. Eso es como, te voy a poner un ejemplo. Había una vez un hombre que era tímido, que no hablaba, que era una persona parca, retraída, que era tímido, que le tenía miedo a hablar en público y hablar con las personas. Entonces él quería cambiar, tenía el deseo de cambiar y fue donde una adivina. Y la adivina le dijo de mentira que él era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Me imagino que ustedes saben quién es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue el emperador de Francia, fue un primer cónsul, fue un militar, fue un estadista, ¿ok? Prácticamente dirigió Francia por muchos años. En la época de 1800, 1700, al final de 1700. Entonces, esta adivina le dijo a esta persona tímida que tenía deseo de cambiar, de ser otra persona, de transformarse, de convertirse en una persona introvertida, en una persona tímida, a ser una persona diferente. Él quería cambiar su autoimagen, quería ser otra persona diferente, o sea, él quería cambiar su concepto propio, porque es que la mayoría de las personas cuando cambian, uno comienza cambiando, es el concepto propio que uno tiene de uno mismo. O sea, cambiar su autoimagen, cambiar su autoideal. ¿Cómo te quieres ver? Entonces, esta persona que la adivina le dijo que él había sido la reencarnación de Napoleón Bonaparte, él empezó a estudiar Napoleón Bonaparte, a leer sobre Napoleón Bonaparte, empezó a caminar como Napoleón Bonaparte, a comportarse como Napoleón Bonaparte, a actuar como Napoleón Bonaparte y él empezó a convertirse en una persona habladora, en una persona optimista, es una persona extrovertida, es una persona echada para adelante, a tal punto que se convirtió y creyó tanto que era la reencarnación de Napoleón Bonaparte, él empezó a transformarse y a convertirse en Napoleón Bonaparte, cómo actuaba Napoleón, empezó a estudiar todos los conocimientos que tenía Napoleón, empezó a estudiar de estrategias militares, de todo, y se convirtió en un empresario multimillonario. Cuando esa persona fue a la adivina, regresó donde la adivina años después a contarle sobre la reencarnación de Napoleón Bonaparte, todo lo que lo había ayudado, oye bien, la adivina le dijo que eso era mentira, que eso era mentira, que él era la reencarnación de Napoleón Bonaparte. Bueno, pero ya era muy tarde porque él ya había cambiado y se había convertido en una persona diferente y había triunfado y había logrado el éxito a partir, oye bien, de una mentira, pero tú imprimiste esa idea, ese hecho, esa verdad y ese concepto fue imprimido por ese muchacho, por ese hombre en su psique, en su mente, de tal manera que lo emocionalizó, lo puso en su concepto propio, lo creyó, lo
le puso acción y tuvo el éxito que él quería. Eso es para que ustedes vean que todo lo que está impreso se acepta y se expresa. Te lo dice el rey del colo.